conoce los hechos que suceden alrededor de una persona, un grupo o una sociedad en el tiempo. Pero también es una disciplina que analiza y narra las prácticas discursivas y acontecimientos de los humanos. Acompáñanos en Onda Histórica para conocer cómo el conocimiento histórico construye los objetos, métodos, enfoques y teorías. Onda Histórica, por Flaxo Radio. Todos los que nos siguen a través de Flaxo Radio. Yo soy Juan Antonio Lam y en esta edición del programa Onda Histórica tenemos a un invitado muy especial, al doctor Juan Pimentel, quien nos hablará sobre algunos aspectos de su libro Rinoceronte del Megaterio, un ensayo de morfología histórica, y además de otra publicación que la mencionaremos a continuación. Bienvenido, Juan. ¿Cómo se encuentras hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí en la pantalla, no sé si está funcionando bien o no. No, sí se ve bien, Juan. Perfecto. Nada, pues bien. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, porque tú estás en España. Juan Pimentel es un investigador científico del Departamento de Historia del CSIC. Ha sido visiting scholar en la Universidad de Cambridge y profesor en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Entre sus obras figuran la física de la monarquía, Testigos del Nuevo Mundo y el Rinoceronte Megaterio, que hablaremos a continuación, y además ha sido curador de distintas exposiciones en la Biblioteca Nacional de España, y recientemente acaba de publicar Fantasmas de la Ciencia Española del 2020 bajo el sello de Marcial Pons. Sin duda, esta es una gran publicación que hablaremos a continuación. Sin duda, de todas maneras hablaremos también de Rinoceronte Megaterio, que fue publicado en 2010 bajo el sello de Abada, en 2017 bajo el sello de Harvard University Press. El Rinoceronte Megaterio es un libro para mí fascinante. He tenido la dicha de leerlo y estar muy al tanto de este. Son temas muy importantes. Este libro habla sobre el viaje que hace Ganda, que es un rinoceronte, en el siglo XVI, desde Asia hacia Portugal. Y el segundo personaje importante de este libro es el Megaterio, que aparece en el siglo XVIII. Cuéntanos un poco el libro, Juan. ¿Podrías presentarnos la historia de este primer ser importante que es Ganda? ¿Cuál fue su periplo y cómo fue su azaroso viaje y su itinerario para llegar a Europa? Bueno, como acabas de resumir muy bien, es un estudio que trata de dos personajes que son dos grandes cuadrúpedos que viajan a la península ibérica desde las Indias Orientales y las Indias Occidentales al principio y al final de la Revolución Científica. En ambos casos no llegaron a ser retratados sin haber sido vistos, de tal forma que todo el ensayo trata de trabajar el asunto importante desde el punto de vista de la epistemología y la historia de la ciencia, que es cómo representamos las cosas que no vemos. En el primer caso, el de Ganda, que es un rinoceronte que un gobernador de Goa, de la India portuguesa, le regala al rey Manuel I, atravesando el Cabo de las Tormentas, el Cabo de Buena Esperanza y el Atlántico hacia Lisboa. Se trata de un rinoceronte, un gran paquidermo, que es el primer rinoceronte que llegó a Europa después de los tiempos de los romanos, de tal forma que causó gran expectación a su llegada a Lisboa. Y luego, en esta suerte de vida social, de ascenso, el gran paquidermo armado, el rey Manuel I tuvo la voluntad de regalárselo al Papa y lo envió a través del Mediterráneo hacia Roma, hacia el Vaticano, pero desafortunadamente naufragó en las costas ligures y se hundió. Hubo un par de episodios importantes en esta historia. El primero de ellos es que el rey Manuel I quiso comprobar una cosa bien curiosa, que es cómo se comportaba frente a su enemigo natural, que era el elefante, en vista de lo cual, en el Terreiro do Paso, en la actual Plaza del Comercio lisboeta, quiso enfrentarlo en un torneo legendario que fue retratado por muchos cronistas, Damião de Gois, entre ellos, quiso enfrentarlo al elefante para ver si lo que había dicho Plinio
hacía siglos era cierto o no. Es verdad. Es decir, querían comprobar la enemistad manifiesta entre el rinoceronte y el elefante. El otro segundo gran episodio que ocurrió es que hubo un emisario, un moravo, que se escribía con los humanistas alemanes, que informó a Peutinger, que es un gran humanista del Renacimiento, de la llegada de este animal a Lisboa. Y en casa de este humanista, en Nuremberg, en casa de Peutinger, el gran artista, pudo ver estos dibujos, estos esquemas, y retrató una figura que ha sido muy conocida y que hoy día se reproduce y se vende en todos los museos, que es la imagen clásica del grabado que realizó, que es el grabado de Durero, del rinoceronte. El perfil así sucinto de la historia de este animal fabuloso, que representaba la llegada de Oriente al Renacimiento europeo. Ahora que tú nos has comentado esta batalla, digamos, entre el rinoceronte y el elefante, eso se hizo para poder animar los textos clásicos, para ver cuál era su impronta, si era realmente lo que se decía sobre el rinoceronte, que era el enemigo natural del elefante. ¿De qué manera los clásicos ayudaron a describir a este ser, ¿no? O sea, los estudios de los antiguos romanos, griegos, sirvió para imaginar al rinoceronte en ese entonces. Bueno, Plinio, la historia natural de Plinio está compuesta alrededor de fuentes secundarias, y Plinio tenía una gran información de lo que estaba sucediendo. Oriente es esa región del mundo, la India es una región del mundo que no era enteramente ni conocida ni desconocida, estaba en esa zona intermedia, en esa zona de contacto, donde permanecían muchas de las cosas orientales para el mundo romano. En todo caso, de los emperadores hubo algunos juegos y que pudieron comprobar cómo eran los rinocerontes, y también se habían visto otros animales exóticos, así jirafas, y era un tráfico el de grandes animales venidos de África o de Egipto o de Oriente, era habitual verlos. Lo que ocurre es que entre el tiempo clásico de los romanos y principios del siglo XVI no había habido más rinocerontes, no habían sido contemplados más rinocerontes en Europa, de tal manera que cuando llega Ganda, historia puede ser cosas del directo. Pero justo acabó ahí está, entiendo. Ahí está. Ahí está. Disculpen, pues se nos cortó la conexión, pero justo fue en el intermedio entre las preguntas. Yo le voy a preguntar a Juan Pimentel, ahora que nos contó la historia de Ganda, sobre de qué manera la imaginación y el grabado de este gran ser pudo ayudarnos a pensarlo de una manera en que las representaciones puedan llegar a imperar sobre la realidad. O sea, el grabado Durero, cómo fue tan impresionante o tan que pudo ir mucho más allá de la realidad. ¿Qué podrías decirnos al respecto, Juan? Bueno, tenemos que pensar que en 1515, cuando llega Ganda a Lisboa, no existía Internet y no existía la televisión y no existían los medios de comunicación que hoy día tenemos. De tal forma que la manera de representar y de estandarizar y de universalizar las miradas grabado, que fue el gran invento que Durero
logró convertir en la fuente de su negocio y de su autoritas, ¿no? De su poder de legitimación de las imágenes que él veía. Las formas de comunicación, las estampas, los grabados son fundamentales para homogeneizar la vista. En unos momentos en los que la gente no tenía acceso directo, por testimonio directo, a las realidades, la forma de lograr universalizar la mirada, lógicamente, grabado. De tal forma que, por decirlo con los términos de Guy Debord, eso sustituyó al original. Es el principio del mundo moderno donde las copias sustituyen a los originales. Y de hecho, no solo hacen el papel vicario de sustituirlas, sino que realmente las suplantan, ¿no? Hoy día vivimos una inflación terrible de este fenómeno, ¿no? Donde las cosas son reales cuando aparecen multiplicadas y estandarizadas por los medios de comunicación. Claro, eran otros tiempos donde las comunicaciones eran distintas. Y yo quería preguntarte, Juan, ahora sobre la segunda bestia magnífica, el megaterio. ¿En qué condiciones fue descubierto en América del Sur, ¿no? ¿Y cuál fue la necesidad de viajar a España? Esto es un caso bastante paralelo, alejado en el tiempo y de alguna manera simétrico con el caso del rinoceronte, pero es semejante en el sentido en el que la persona que lo identificó y que lo estandarizó, que fue Cuvier, un naturalista francés, entonces muy joven, tenía unos 20, 21 años, estaba en París, tampoco vio, como Durero no vio el rinoceronte, tampoco él vio el megaterio, que ahora voy a contar en qué consistía, sino que por unos dibujos delegados que llegaron desde Madrid, él pudo desde París identificarlo y retratarlo para el mundo. Este es el punto central de la analogía, cómo tanto Durero como Cuvier llegaron a formalizar y a estandarizar la morfología y la anatomía de dos seres que ni siquiera llegaron a ver. Y por eso todo el ensayo está destinado a subrayar la importancia de la imaginación, no del conocimiento directo, no del testimonio empírico, sino más bien de cómo recomponemos, de cómo figuramos que son cosas. Historia de la ciencia, porque han sido muchos los fenómenos y la imaginación que han sido representados gracias a la imaginación, y la imaginación, de hecho, es el activo más destacado de los científicos. Así, por ejemplo, los antiguos griegos hablaron de los átomos, sin naturalmente tener un microscopio electrónico al alcance de la mano. El megaterio es un fósil extinto, de un animal extinto, un gran cuadrúpedo, que se encontró en un afluente del río de la Plata, en el río Luján, en 1788, y fue embalado en 7 cajas y enviado al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. Y allí fue recompuesto, es la primera vez que se recomponía y se montaba un gran vertebrado de ese tamaño. El megaterio mide unos 5 o 6 metros de longitud y unos 2 metros de altura, y desde el principio fue la identificación de un cadáver dueño. No estaba claro qué tipo de animal era, y no estaba claro, entre otras cosas, porque la extinción en aquel entonces, esto es previo, por supuesto, a la teoría de la evolución, y es previo a que la extinción y las grandes revoluciones del planeta se vieran incluidas en la historia geológica de la Tierra. El megaterio básicamente es una suerte de perezoso, pero de del cadáver, que tenía unos molares en rematarse en una suerte de
lógicamente no se debió a la tarea de un solo individuo o gracias a un episodio afortunado, sino que fue, como todas las obras científicas, fruto de una tarea ingente llevada a cabo por decenas de hombres, por cientos de hombres y mujeres durante muchas décadas, entre 1780, entre la época, en realidad, entre Linneo y Darwin, entre 1750 y 1850 aproximadamente. Un tema recontra fascinante, me parece impresionante, porque leí el libro con una gran ansia, la verdad, y me da una nueva manera de ver la historia del mundo moderno. Y yo quería preguntarte, ¿qué vínculos tiene entre la imagen y en la obra que estás haciendo ahora, en tu nuevo trabajo, sobre tu nuevo libro de la ciencia española? La imagen, los espectros. Tu nuevo libro se llama Los fantasmas de la ciencia española. ¿Podrías comentarnos un poco sobre tu nueva publicación, Juan? Bueno, yo para contarle al espectador, en pocas palabras, un poco de mi biografía, yo me definiría como un historiador cultural de la ciencia. Y he ido atravesando distintos periodos, distintos momentos de la investigación donde me he interesado sobre los vínculos entre la ciencia y el lenguaje político. Empecé así en la época de mi tesis, cuando estaba trabajando en la expedición Malaspina, el lenguaje político de Malaspina, cómo este lenguaje estaba inspirado por la física newtoniana. Luego pasé a una segunda época más interesado por los fenómenos relacionados con la escritura y la narrativa, en este libro que tengo aquí a mano ahora, que es Testigos del Mundo, donde trabajé las relaciones entre el lenguaje experimental y el nacimiento de la novela moderna. Así que después de atravesar temas como la cultura política, el lenguaje político, luego la novela, la escritura, la confección de la evidencia, llegué con el rinoceronte y el megaterio al asunto de la imagen y la cultura visual. Y en este mismo camino he realizado en los últimos 5 o 7 años una investigación que ha fructificado el año pasado con el libro este que comentabas, Fantasmas de la Ciencia Española, que también es una historia cultural de la ciencia, donde trato de resaltar los vínculos entre el conocimiento científico y el mundo de la imagen. De ahí la elección del término de fantasmas. Se titula Fantasmas por una doble acepción, una referida al mundo de la imagen. Las imágenes tienen un carácter espectral, hay mucho escrito sobre este tema, desde Avi Warburg hasta Didier Bergman y otros que han hablado de ese carácter intempestivo con que las imágenes nos interpelan. Y luego, por otra parte, también en el mundo hispánico, en el mundo español, pero también en el mundo ibérico, en el mundo hispánico, se refiere al carácter marginal, al carácter soterrado que tiene la ciencia en el contexto de nuestra cultura. Es decir, ese papel como subsidiario, como que está oculto, enterrado y que golpea nuestro subconsciente episódicamente para reclamar el lugar que merece la ciencia en la cultura latinoamericana. Claro. Pero en primera impresión uno diría fantasmas y la ciencia, ¿no? ¿Qué relación entre fantasmas y la ciencia, no? Porque aparentemente son cosas totalmente opuestas, ¿no? Sí, bueno, todos los títulos, y yo creo que el pensamiento ha de tener un poco un carácter provocativo, y yo lógicamente busqué en el título, y no solo en el título, sino en el contenido del libro, hacer algo provocativo, algo que el lector se preguntara por qué, ¿no? Es evidente que en el lenguaje ordinario el término fantasma está opuesto al término ciencia, ¿no? Pero esto es solo una primera apariencia. En el prólogo del libro que comentábamos antes, El rinoceronte y el megaterio, la divertida de Gianni Rodari sobre el binomio fantástico. Yo durante muchos años fui a un taller de escritura y también me he formado como escritor de ficción. De hecho, he escrito cuentos y me interesa mucho la escritura creativa. Y cuenta Rodari en el binomio fantástico que detrás de un binomio hay siempre una historia. Lo que ocurre es que una historia puede ser bien plana, bien previsible, si uno asocia
digamos, banquero y ambición, porque entonces hay una historia completamente previsible, y sin embargo detrás de un binomio fantástico, es decir, detrás del binomio, Rodari hablaba del ejemplo armario, ¿no? Detrás de ese binomio hay una verdadera chispa que enciende la imaginación. Esto es lo que intenté en El rinoceronte y el megaterio, hacer un binomio fantástico, y también en Fantasmas de la ciencia española he buscado también un poco el gusto por la paradoja y la contradicción, que es algo que estimula el pensamiento, estimula la lectura y sin duda alguna la escritura. Claro, está revisando las reseñas del libro y se habla que en tu libro hablas mucho de los proyectos truncos en la ciencia. ¿Por qué es importante estudiar los proyectos truncos en la ciencia? Eso a mí me parece muy sugerente, ¿no? Efectivamente, porque la historia de la ciencia es una historia que se parece bastante al resto de la historia de los hombres y está llena no solo de logros y de éxitos, sino de experiencias frustradas, de experiencias que no han llegado a buen puerto, y esas merecen ser contadas también, porque forman parte de nuestra historia. No digamos, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, de vacunación, todo lo que sabemos alrededor de estos procesos tan complejos, investigando el coronavirus con muchísimos miles de millones, miles de investigadores, todavía no sabemos mucho en realidad de esta enfermedad y de este virus. Lo que quiere decir que año para lo que manejan. Esto es una realidad que conspira del Twitter, de las soluciones fáciles y de la política banal, pero lo cierto y verdad, las personas a cierta edad sabemos que las cosas requieren tiempo y el mundo de la ciencia exige un tiempo detenido. Y ese tiempo detenido a veces fructifica en cosas que son visibles y otras veces no. La ciencia es como un gran iceberg que vemos la punta, pero detrás, debajo, era sumergida un gran esfuerzo que no siempre se ve y que es necesario rescatar y poner en valor. En cuanto a tu libro, este cuenta de 8 capítulos. ¿Podrías explicarnos o hacer una rápida revisión entre los aspectos que revisan el mundo moderno y el contemporáneo? Porque creo que está dividido entre 4 modernos y 4 contemporáneos. ¿Podrías darnos una mirada general? Bueno, es un libro, debería decir que es un libro que me he atrevido a hacer a una edad ya pues de un poco mayor, porque no es un libro con el que me hubiera atrevido hace 20 años, porque salto desde el siglo XVI hasta el año 2013. Entonces hay 8 episodios, como has dicho, momentos de la historia de la ciencia española, y cada uno de esos mundos exige una literatura secundaria y una investigación en tiempos, en literaturas y en bibliografías muy alejadas. El primer episodio trata del descubrimiento del Mar del Sur por Núñez de Balboa en la jornada de Núñez de 1513. Un trabajo comparado entre unas pinturas novohispanas, las de las relaciones geográficas, frustrada de Francisco Hernández en la segunda mitad del siglo XVI. El tercer episodio trata sobre unas vanillas y unas imágenes microscópicas del tiempo del barroco del siglo XVII. El cuarto trata sobre la flora de Bogotá, la gran expedición botánica de Mutis en Nueva Granada, etcétera, ¿no? El quinto es sobre mapas del XIX, el sexto es sobre Cajal y las imágenes histológicas. También hay otro capítulo sobre las mujeres en el siglo XX y finalmente un capítulo sobre una exposición que hubo en el Museo del Prado. De tal manera que es un recorrido amplio y que me ha exigido una inmersión muy profunda en literaturas y en campos muy diferentes. Cualquier investigador sabe que detrás de cualquier tema hay un río de literatura y hay muchísima gente que ha trabajado, procurado en la medida de lo posible
y citar y utilizar el trabajo de otras personas también. Entonces ha sido un trabajo verdaderamente exitoso. Sí, de todas maneras estamos expectantes a esa publicación. Yo te comento, Juan, que mi libro, El rinoceronte megaterio, que está acá, ha tenido un periplo también muy similar al del rinoceronte, pero no en el caso de Asia a Europa, sino que ese me lo trajeron de España, llegó a Lima, después de Lima fue a Quito, y de Quito regresó, y pude leerlo para esta entrevista. Yo te agradezco mucho, por esta entrevista, y quisiéramos saber qué nuevos proyectos tienes ahora, ¿no? Ahora que ya acabas de publicar este nuevo libro, ¿planes estás ahora? Bueno, pues estoy en un proyecto de investigación sobre materia médica de las dos Indias en el siglo XVI con varios colegas y amigos aquí en España. Uno de ellos es José Pardo Tomás, un historiador de la medicina y de la historia natural, ¿no? Con Isabel Soler, que es una compañera mía, que es una lusitanista, con José Ramón Marcaida, que es un antiguo alumno mío y hoy un profesor en la Universidad de St. Andrews, y estamos trabajando textos relacionados con la materia médica de las dos Indias, de las Indias orientales y de las Indias occidentales. Y también estoy realizando un proyecto audiovisual que tiene que ver con fantasmas de la ciencia española, pero estoy haciendo con mi hermano, que es cineasta. Estamos haciendo una serie documental de 5 episodios sobre piezas significativas de la historia de la ciencia española. Es una manera... me ha interesado siempre mucho el mundo de la divulgación y por eso he participado en exposiciones, estoy abierto a trabajar con dibujantes de cómic, con cineastas. Es decir, la divulgación es una tarea urgente y necesaria y a mí siempre me ha llamado, ¿no? Sí, eso quería comentar justo. Ahora, actualmente hay un campo muy amplio que es el de la difusión de la historia de la ciencia, de la divulgación de la historia científica, ¿no? Y la historia pública. Entonces, a mí me parece muy bien que estás desarrollando estos proyectos, ¿no? Inclusive ahorita estamos en uno último, el LA Global, ¿no? También, que saldrá muy pronto. Efectivamente, también uno de los proyectos internacionales en los que he participado en los últimos años, contigo, Juan Antonio, y con otras personas, un proyecto dirigido desde la Universidad de Londres por nuestro colega y amigo Mark Zarner, es LA Global o la Global, ¿no? De la naturaleza en el mundo latinoamericano, ¿no? Y ahora mismo pues van a fructificar en algunas publicaciones, en este cabinet que hemos realizado, en otro libro que estamos elaborando también sobre Humboldt, en fin, y en otra serie de iniciativas con una red pues muy amplia de investigadores con los que llevamos trabajando desde hace años en estos asuntos que nos comprometen, que tienen que ver con esta revaluación de la historia de la ciencia en Latinoamérica y del papel de Latinoamérica y de Hispanoamérica en la historia de la ciencia global. Muchas gracias, Juan, por la entrevista. Ha sido un placer para mí, de hecho que estoy muy contento y de hecho que este libro ha sido fascinante para mí y voy a leer también Los fantasmas de la ciencia española, que lo compraré en ebook aunque sea, y lo leeré con muchas ansias y de todas maneras muchas gracias por la entrevista y hasta pronto, Juan. Muchísimas gracias a ti, Juan Antonio, es un placer trabajar con gente como tú y como vosotros y estoy deseando volver a repetir esta experiencia o cualquier otra. Gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Juan. Excelente. Sí,